Muchas gracias. Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Y usted? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, bien, todo bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Pues vamos a comenzar, Gaby. Tenemos una exposición pendiente, Sí, ¿sí? Entonces, ¿requieres compartir pantalla? ¿Hiciste alguna presentación? sí, Perfecto. Entonces, creo que sí está habilitada para compartir, igual para que podamos iniciar, Gaby, y ver en esta sesión, vamos a ver dos puntos. El que nos vas a exponer. Y tengo también preparado material para poder hacer la sesión de hoy. Y mira, vamos a trabajar de una manera, esto se llama aula invertida. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a trabajar, tú vas a estar leyendo durante la semana para que la siguiente sesión, el día lunes, ya tengas los conocimientos previos de lo que vamos a ver y de esta manera que pueda fluir muchísimo mejor la clase. ¿Por qué? Porque me interesa abarcar algunos puntos que por cuestiones de tiempo sería complicado que los viéramos cada semana. Entonces, lo vamos a estar trabajando de esa manera. Te voy a dar información en plataforma para que tú la leas durante la semana y el día lunes lo comentemos. ¿Ok? En esta ocasión, bueno, va a ser la exposición. Vamos a ver si hay algunas dudas de lo que vas a exponer. Hago también lo propio y también vemos algunas preguntas, algunas dudas que puedan surgir y durante la semana tú vas a estar leyendo para el próximo lunes, ¿vale? perfecto, sí, me parece. Adelante, Gaby, te escucho. Ok, un segundo. Sí, 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 claro. Bueno, yo voy a exponer sobre la teoría psicoanalítica de la personalidad de Sigmund Freud. La personalidad, para Freud, es el producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer. Claro, sin dejar a un lado los límites sociales como entes reguladores. La personalidad va a marcar la forma en que cada persona se va a desenvolver en el ámbito social y se va a enfrentar a sus conflictos internos y externos. Por lo cual, Freud expuso 5 modelos para conceptualizar la personalidad, los cuales son topográfico, dinámico, económico, genético y estructural. El primer modelo es topográfico, en el cual se utiliza la metáfora de las partes del iceberg para facilitar la comprensión de las 3 regiones de la mente. La punta del iceberg, que es lo visible, equivale a la región consciente. Tendría que ver con todo aquello que se puede percibir en un momento particular, como las percepciones, recuerdos, pensamientos, fantasías y sentimientos. La parte del iceberg que se sumerge, pero que aún puede ser visible, equivale a la región preconsciente de la mente. Tiene que ver con todo aquello que es capaz de recordar, como momentos que pues ya no están en el presente, pero aún podemos vivir por medio de nuestra mente. El grueso del iceberg, que queda oculto debajo del agua, equivale a la región inconsciente. En esta área quedarían guardados todos los recuerdos, sentimientos y pensamientos inaccesibles para la conciencia, que pueden ser aquellos momentos desagradables, dolorosos, conflictivos o incluso angustiantes para una persona, que por defensa propia la mente los bloquea. El modelo dinámico tiene que ver con la dinámica psíquica que se produce en la mente del sujeto, entre los impulsos que buscan la gratificación sin medida y los mecanismos de defensa que procuran inhibirlos. La dinámica psíquica reguladora tiene como fin primordial procurar que cada persona pueda desenvolverse y adaptarse en el medio social. Los mecanismos de defensa que se derivan de este modelo son la represión, la formación reactiva, el desplazamiento, la fijación, la regresión, la proyección, la introyección y la sublimación, los cuales son los pilares más importantes de la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. El siguiente es el modelo económico,
en el cual la pulsión es el motor y la energía que nos mueve. Freud considera que todo comportamiento está motivado por las pulsiones, a las que dividió en pulsión de vida, que también se conoce como eros, y la pulsión de muerte, que se conoce como thanatos. La pulsión de vida está relacionada con la capacidad de autoconservación del individuo. Es el impulso para crear, protegerse y relacionarse. Y la pulsión de muerte está relacionada con las tendencias destructivas del ser humano, hacia sí mismo y hacia el otro. El siguiente es el modelo genético. En este modelo se caracteriza por 5 etapas del desarrollo psicosexual, caracterizado por la búsqueda de gratificación en las zonas erógenas del cuerpo. Cuya importancia va a depender de cada edad. Freud descubrió que no solo el adulto encuentra satisfacción en las zonas erógenas, sino que el niño también lo hace, empezando por la etapa oral, que va de los 0 a los 18 meses, donde el foco de placer es la boca, lo que es chupar, besar y morder. La fijación de esta fase se relaciona con una personalidad oral receptiva a seguir buscando el placer por medio de la boca, como lo es el fumar, el comer de más, y por el contrario, la frustración repentina de esta se relaciona con la personalidad oral agresiva, siendo agresivamente verbal y hostil con los demás. Es por ello que pues los bebés siempre se llevan todo a la boca, porque pues es su manera de igual de conocer el mundo, de identificarse. En la etapa anal, de 18 meses a 4 años de edad, el foco de placer es el ano, retener y expulsar. Un control muy estricto de la misma se relaciona con personalidad retentiva, mezquina o por el contrario, personalidad laxa, derrochadora. Pues es la edad en la que los niños aprenden a ir al baño y sigue la etapa fálica. En esta etapa va de los 4 a los 7 años de edad. El foco de placer se centra en los genitales. Ocurre la identificación con el padre o la madre y se resuelve el complejo Edipo. Este complejo estructura la personalidad y sirve para aceptar las normas sociales por parte del individuo. Y la etapa de latencia de 7 a 12 años, y durante este periodo Freud supuso que la pulsión sexual se suprimía al servicio del aprendizaje para facilitar una integración cultural del sujeto a su entorno. Y por último, la etapa genital, que es de 12 años en adelante, y representa la aparición de la pulsión sexual en la adolescencia, dirigida más específicamente hacia las relaciones sexuales, y se reafirma la identidad sexual del hombre y la mujer. Todos estos modelos actúan en conjunto para entender el modo en el que cada persona actúa ante las circunstancias que le presentan durante la vida. Y por último, es el modelo estructural. En la teoría de la personalidad, Sigmund Freud destaca por la separación de la mente en 3 instancias, las cuales se desarrollan a lo largo de la infancia. Cada instancia tiene funciones diferentes y actúan en diferentes niveles, pero siempre de manera conjunta. La primera es el ello, que es la parte primitiva e innata de la personalidad, cuyo único propósito es satisfacer los impulsos de la persona. Representa las necesidades y deseos más elementales. El siguiente es el yo. Evoluciona según la edad y actúa como un intermediario entre el ello y el superyo, y representa la forma como enfrentamos la realidad. Por último, el superyo, que representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Es básicamente la ley y la norma. Y eso sería todo. Muy bien, Gaby. Muy bien. Nada más una observación para la manera de pronunciar. Es Sigmund Freud. ¿Vale? Okay. Nada más como observación. Me parece interesante. Quiero preguntarte, con esto que tú has estudiado y lo que me acabas de exponer, ¿qué relación tiene esto que me acabas de exponer
con la materia de sociología? ¿Por qué razón lo estamos estudiando en esta materia y en tu licenciatura? Porque, bueno, esta teoría explica por qué el humano se comporta de tal forma como un orden. Porque aunque todos somos diferentes, pues todos pasamos por las mismas etapas. Y eso nos ayuda a comprender mejor cómo nos vamos a relacionar en el entorno, que pues sería lo que se relaciona con la sociología. Ok, y recuerda que hemos estado hablando acerca de precisamente los grupos sociales, los grupos humanos, la manera en que se relaciona la gente, las personas, por regiones, por cultura, etcétera. Hoy estamos descubriendo, no sé si ya habías estudiado esta teoría en alguna otra materia, Gaby. Bueno, sí, en psicología. Igual a grandes rasgos, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, bueno, es más, en este caso la sociología lo está estudiando, lo estamos estudiando por el proceso de socialización de las personas. Hablabas de estos modelos, ¿no? Según Freud, de cómo cómo se va creciendo, ¿no? Y si uno conoce y uno va descubriendo, no sé, ¿eres mamá? ¿Tienes hijos, Gaby? No, no, no. No, pero bueno, has convivido con pequeños Sí, o vecinos, etcétera, ¿no? De repente es así como que, ¿qué le pasa al niño? ¿Por qué todo se mete a la boca? ¿No? Y de sí. repente así como que, pues según esta teoría dice que, entonces ya tenemos como ciertas respuestas. Esto recuerda que es una teoría, según Freud, vamos a ver otra teoría de Jean Piaget que también va a ser algo similar. Y quiero que los vaya relacionando tanto para comprender el proceso sociológico, este proceso en el que la gente se relaciona y cómo va creciendo la persona. Recuerda que hablamos que es importante cómo el ser humano va aprendiendo desde el nacimiento, la edad adulta y siempre va a ir aprendiendo, ¿no? A relacionarse de acuerdo a la cultura, de acuerdo al nivel geográfico, de acuerdo a muchas características, se tiene que ir adaptando. Entonces, también en este sentido, los bebés, los pequeños, desde cierta edad, ellos empiezan a socializar. Y hay algunas teorías que indican por qué y cómo es ese proceso. Entonces, dame oportunidad, voy a compartir pantalla. Excelente, me gustó mucho tu exposición. Recuerda que sí, yo, por supuesto, yo ocupo mucho mis presentaciones para ir leyendo y que sean una guía para nosotros como ponentes. En este caso, también utilizaste esta estrategia, me parece correcta. Sin embargo, sí me gustaría que conforme vas leyendo, fueras explicando y colocando algunos ejemplos como más concretos o ejemplos que a ti con que tú los relaciones con el tema que estás exponiendo. Pero en general, muy bien, Gaby, te felicito. Excelente. Ahora vamos a ver otra teoría. Dame unos minutitos para poder compartir pantalla. Muy bien, Gaby. ¿Sí lo alcanzas a visualizar? Gaby, ¿estás ahí? Sí, lo que pasa es que está cargando, pero Ok. listo. Ok, perfecto. Gracias, Gaby. Bien, vamos a hablar ahora de la teoría del desarrollo cognitivo, pero según Jean Piaget. Ajá. Ya vimos un poquito acerca, ya hablamos o hablaste acerca de Sigmund Freud, los modelos, las etapas. Ahora vamos a ver qué pasa y cuál es la teoría que nos presenta Jean Piaget. En este caso, bueno, Jean Piaget de 1896 a 1980, bueno, es famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva. Su interés se centró en el estudio de los procesos cognitivos, esto es, en los procesos mentales que guían el pensamiento y la comprensión de la realidad.
observando a sus hijos, fíjate, este autor, Jean Piaget, hizo o sea, que tomó como conejillos de India a sus hijos, ¿no? Por eso también te preguntaba hace un rato si eres mamá, si no. ¿Por qué? Porque muchas veces eso nos ayuda para ir experimentando, para ir observando el comportamiento humano. Entonces, Jean Piaget fue lo que hizo. Observó a sus hijos y descubrió que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligados al medio social y físico. Así considera Piaget que los dos procesos que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son dos, que es la asimilación y es la acomodación. ¿En qué consiste cada uno? Vamos a irlo desmenuzando. Asimilación. Consiste en la interiorización o interiorización de un objeto o un evento a una estructura de comportamiento y cognitiva preestablecida. Y nos pone aquí un ejemplo. El niño utiliza un objeto para efectuar una actividad que preexiste en su repertorio motriz, ¿no? O para decodificar un nuevo acontecimiento en base a experiencias y elementos que ya le eran conocidos. Por ejemplo, un bebé que se aferra a un objeto nuevo y lo lleva a su boca, al aferrar y llevar a la boca son actividades prácticamente innatas, que ahora son utilizadas para un objeto nuevo. Es decir, ya el bebé identifica y conoce por nacimiento, ¿no? Por eso dice prácticamente innatas, el proceso de aferrarse a un objeto y llevarlo a la boca. Ajá. O de aferrarse. Aquí lo interesante o lo nuevo es el objeto que está utilizando. Ajá. Entonces agarro esto, agarro el lápiz, agarro el folder, agarro lo que tengo, agarro mi juguete y ¿qué es lo que hago? Lo llevo a la boca. Pero ese proceso de aferrarse y de llevarlo ya es una actividad innata. Lo nuevo para él y lo que va descubriendo con sus manos que es la diferencia de los objetos. ¿Ok? Y lo va asimilando, ¿no? Y la acomodación. La acomodación, bueno, consiste en la modificación de una estructura cognitiva o del esquema de comportamiento para acoger nuevos objetos y acontecimientos que hasta el momento eran desconocidos para el niño. En el caso ya dado como ejemplo, si el objeto es difícil de aferrar, el bebé deberá, por ejemplo, modificar los modos de aprehensión. Entonces, bueno, ya identifiqué mi primer objeto, es mi velita, yo lo agarro, no hay ningún problema, pero si encuentro algún otro objeto más complicado de tomar, ¿qué es lo que hace el niño? Modificar su modo de aprehensión. Entonces, que aquí se resume lo que es la acomodación. Entonces, son dos que hay que tomar en cuenta, la asimilación y la acomodación. En este caso, ambos procesos se alteran dialécticamente con la constante búsqueda de equilibrio para intentar el control del mundo externo, con el fin primario de sobrevivir. Fíjate qué interesante, ¿no? Esto que hacen, o la teoría de este autor, con base a las observaciones que hizo de sus hijos, ¿no? Que es, bueno, ¿cuál es la intención del pequeño, del bebé? Es sobrevivir. O sea, el pequeño va conociendo su entorno con base a estos dos procesos de asimilación y acomodación para poder sobrevivir. Ese es su fin primario. Cuando una nueva información no resulta inmediatamente interpretable en base a los esquemas preexistentes del sujeto, entra en un momento de crisis y buscar encontrar nuevamente el equilibrio. Para esto se producen modificaciones en los esquemas cognitivos del niño, incorporándose así a las nuevas experiencias. Entonces, conforme va solucionando, conforme va aprendiendo, él, incluso lo que te decía hace un rato del objeto al acomodo, a la asimilación, entonces él va adquiriendo esas nuevas experiencias que se van guardando y van, ahora sí que en su disco duro, ¿para qué? Para generar esas nuevas experiencias. En sus estudios, bueno, Piaget notó que existen distintas etapas de desarrollo. En algunas prevalecen la asimilación y otras la acomodación, no siempre va a ser una u otra, no, van en conjunto.
De este modo definió una secuencia de 4 etapas cognitivas muy definidas en el humano. La primera es la etapa sensomotriz. Desde el nacimiento, fíjate, hasta aproximadamente 1 año y medio o 2 años, en total estadio, el niño usa sus sentidos, que están en pleno desarrollo, y las habilidades motrices para conocer aquello que lo circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos y más adelante en la combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices, es decir, va haciendo la unión de ambos, tanto de su capacidad sensorial como de su capacidad motriz. ¿Ok? Entonces dice que más o menos desde el nacimiento hasta 1 año y medio a 2 por mucho, van ejercitando mucho esta parte de sus sentidos, que están en pleno desarrollo y que él mismo los va conociendo. La segunda etapa es la preoperacional o intuitiva. Fíjate que va de los 2 años a los 7 años. La actitud del niño es aún muy egocéntrica. Ve las cosas desde una sola perspectiva, la suya, o mejor dicho, la que ha interiorizado desde sus padres, en especial desde su madre. Por eso explicará, por ejemplo, que el césped crece o el pasto crece para que si él se cae, no se lastime. O sea, son demasiado egocéntricos, ¿no? Todavía piensan en sí mismos. Cree el niño a esa edad que todos piensan como él y por esto que todos deben entenderle. A esa edad es típico que los niños inventen relatos que ellos entienden, pero que son ininteligibles. Ay, me trabé aquí en esta palabra. Ininteligibles para el prójimo. Ya tienen capacidad de fingir y de utilizar símbolos. Por ejemplo, una escoba es un caballo, una lata de atún vacía es una cacerola. Para ellos, bueno, entonces en esa edad, aproximadamente de los 2 a los 7 años, y precisamente por eso, fíjate, es interesante que estudiemos todas estas teorías, porque nos pueden dar explicaciones o nos dan explicaciones algunos comportamientos humanos en los pequeños. En el preescolar, a mí mis respetos a las profesoras de educación preescolar. ¿Por qué? Porque es complicado el hecho, porque imagínate, tienen muchos individuos pequeños que piensan en ellos mismos y que todo el mundo gira a su alrededor, ¿no? Y más en escuelas oficiales donde son más de 40 niños o 40 niños los que tienen las profesoras de preescolar y 40 cabecitas, 40 pequeños que piensan que el mundo gira a su alrededor, ¿no? Entonces, sí es complicado, sin embargo. ¿Y por qué a veces los papás, ¿no? A veces pensamos o decimos, es que préstale tus juguetes al bebé, préstale los juguetes al otro, a tu amiguito. Y los niños no, no. Ay, es que eres muy egoísta, es que eres muy envidioso. No, no es que sean envidiosos, están dentro de una etapa en la que solamente ellos piensan en sí mismos. Entonces es interesante que lo analicemos. ¿Por qué? Porque precisamente vamos viendo esa etapa de desarrollo y podemos pensar, no analizar según un estudio sociológico. Si no lo encaminamos o no lo enfatizamos de la manera correcta, podemos pensar, bueno, es que estos niños a partir de los 2 a los 7 años son egoístas, son envidiosos y no hay una socialización. Pues en efecto, no lo hay, ¿no? Todavía no podemos llamar que apenas están en ese proceso de conocer al otro, de conocer a la persona, de prestar sus cosas, de saber que el mundo pues no gira alrededor de ellos. La tercera etapa es de las operaciones concretas. Generalmente va de los 7 a los 11 años. Cuando se habla aquí de operaciones, se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. El niño en esta fase ya no solo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos de un modo lógico y a través de la capacidad de conservar, llegar a generalizaciones atinadas. Es decir, ya empieza este proceso cognitivo, pero enfocado en la resolución de problemas lógicos. Ajá. Entonces, hay que motivar a los pequeños en esa etapa. ¿Para qué? Para que su desarrollo cognitivo a esa edad, en esta solución de problemas lógicos,
pues se desarrolle de la mejor manera. La cuarta etapa, bueno, la etapa de las operaciones formales, va desde los 12 a los 14 años. Fíjate que el sujeto que se encuentra en la etapa de las operaciones concretas tiene dificultad en aplicar sus capacidades a situaciones abstractas. Si un adulto sensato le dice, no te burles de X porque es gordo, ¿qué dirías si te sucediera a ti? La respuesta del sujeto en la etapa del solo operaciones concretas sería, yo no soy gordo. Entonces, es interesante toda esta parte. ¿Por qué? Porque lo que nos menciona, si un adulto le dice, no te burles de tal persona, de este compañero, de esta compañera, porque es gordo, ¿qué dirías si te sucediera a ti? Está entrando también en esta parte lógica, ¿no? Que ya se desarrolló en una etapa anterior. Ajá. ¿Y qué es lo que menciona? Pues yo no soy gordo. O sea, a mí no me va a pasar, ¿no? En esa etapa. Muy bien, Gaby, pues entonces lo vamos relacionando en este sentido con son algunas teorías que quiero bueno, que estamos estudiando y como te repito, no vamos a profundizar en esas teorías porque habría mucho que estudiar, mucho que analizar, mucho que comparar con la realidad que vivimos y que muchas de ellas, ahorita fíjate que hay también ya una evolución, ¿no? Y que podemos decir que con base a estas teorías que tenemos, bueno, vamos a hacer también un análisis de lo que está sucediendo actualmente. Porque en esa época, bueno, no existía la tecnología, no existía, decimos ahora, ¿no? Los pequeños, ¿qué pasa? Ya traen un celular bajo la mano, ¿no? Ya saben utilizar la tecnología, la cual no está todavía incluida en estas teorías. Sin embargo, bueno, las podemos ir relacionando con todo este aspecto que mencionamos, que el individuo, bueno, ya va adquiriendo un proceso lógico, que el pequeño va realizando ya sus operaciones, que el pequeño, bueno, ya no se enfrasca en sí mismo y muchísimas otras cuestiones que podríamos analizar. Sin embargo, por cuestión de tiempo y por cuestión también de la materia, no lo vamos a hacer. Lo importante aquí, Gaby, que quiero que quede claro, es que vamos estudiando esta parte de la sociología o esta parte de incluso de psicología para ver el proceso y las teorías que nos van mostrando para comprender ese proceso social que el ser humano vive, que el ser humano va desarrollando. No sé si hasta aquí tengas alguna duda, alguna pregunta, Gaby. No, ninguna. Vamos bien hasta aquí. Es Sí, mucha lectura. Te voy a invitar a que pasemos ahorita a lo que es la plataforma. No sé si la puedas abrir también. sí. Ok, ahí en plataforma coloqué ya lo que es lo que fue tu tarea de la exposición del día de hoy. Ajá. Y también quiero que empieces a leer, Gaby, para la siguiente sesión, lo que es la construcción del self de George Herbert Mead. ¿Ok? También lo vamos a ver a grandes rasgos. Para concluir este quinto tema, que es la socialización y la interacción social. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver más adelante. Creo que no se guardó. Dame un minuto para irlo revisando. No sé por qué, Gaby. Bueno, a ti te aparece nada más hasta la construcción del self, ahí en plataforma, en el punto número 5. Y no, a mí me parece todavía el punto número 6, que es tipos y clases de socialización, y el número 7, que es agentes de socialización. Déjame entonces actualizarlo porque a mí no me aparecen. Y sí, qué bueno que sí te aparecen a ti porque a mí no me aparecen. Y aquí están ya. Exactamente, el tema número 6, que son tipos y clases de socialización. Quiero que vayas leyendo lo que es los tipos, primaria y secundaria. Ajá. Y el siguiente tema, resocialización y socialización anticipada. Son temas muy cortos que quiero que lo vayas leyendo
Y el punto 7, en el punto número 7 sí está un poquito más pesado, por llamarlo de alguna manera. Es mucha lectura, son puras lecturas las que te estoy dejando. ¿Por qué? Porque al final, para hacer la evaluación, incluso en este no te estoy dejando tarea para que subas alguna información. No, lo que pretendo es que tú leas tanto el punto número 6, que son 2 temas, como el punto número 7, son 2, 4, son 6 temas y algunos otros que voy a ir agregando. Quiero que los vayas leyendo y que te pongas como meta, si así se puede, si no, corrígeme, Gaby, una lectura por día. Por ejemplo, si tú abres ahorita agentes de socialización, es muy poquito, es poco el texto que tienes que leer. Entonces, quiero que lo vayas leyendo. Incluso te recomiendo, por favor, que conforme vayas leyendo, vayas haciendo tus anotaciones, un pequeño resumen en alguna libreta, en alguna hoja, para ti, porque al final de esto voy a hacer una evaluación, un examen escrito, ¿ok? De todo esto, de estos temas. Pero como el tiempo ya no se apremia, el tiempo ya es corto, entonces tú ya lo vas a leer, yo te lo voy a exponer. La próxima semana lo vamos a hacer de una manera más rápida, porque esto va a fluir muchísimo más rápido, porque tú ya tienes una información previa, solamente respondemos algunas dudas, y al final, bueno, ya la última tarea que te voy a dejar es esa evaluación escrita. Son alrededor de 10 preguntas que estoy organizando con base a esta información que acabo de subir en plataforma. Entonces, ahorita ya por el punto número 6, perdón, el punto número 5, que es la socialización y la interacción social, ya te dejé dos tareas, que es el glosario y que es la investigación para la exposición y la exposición. Que bueno, esas últimas dos es lo mismo. Ahí en plataforma, súbeme por favor el material que utilizaste para la exposición del día de hoy, la subes y con eso ahí te voy a calificar, te voy a poner la calificación, ¿ok? Para la siguiente, es más, de una vez vamos a ir leyendo esta última teoría, no la vamos a profundizar para ya cerrar el número 5. Tenemos buen tiempo todavía, de aquí a las 7 todavía es buen tiempo. Entonces, lo vamos a leer ahorita para cerrar el punto 5 y durante la semana vas a ir leyendo un día por día cada uno de los puntos. ¿Te parece, Gaby? Perfecto, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Menciónamelo, Gaby. Ir leyendo cada punto, una lectura por día y ir realizando un resumen o anotaciones en el cuaderno, porque al final se va a hacer una actividad de todas esas lecturas. Exactamente. Entonces, bueno, sí pensé que no nos iba a dar tiempo de leer el último punto el último tema del punto 5. ¿Estás en plataforma? Sí. Ayúdame, por favor, ir leyéndolo y lo vamos analizando, ¿vale? Claro. Lo que hoy sabemos sobre la socialización se debe en gran parte a las aportaciones de George Herbert Mead, 1863-1931. Igual ya lo estoy compartiendo. Okay. Que denominó a su perspectiva teórica conductismo social, en referencia al conductismo en psicología desarrollado por John Watson. Ambos pensaban que en el entorno tenía una enorme influencia en el individuo. Mead, a diferencia de Watson, que se centró en el estudio de la conducta externa, estaba interesado en el estudio sobre la formación de la conciencia, porque según su idea en el rasgo distintivo de la especie humana, el concepto fundamental de su teoría, Sí. El concepto fundamental de su teoría es el self, dimensión de la personalidad configurada por la conciencia y la imagen que de sí mismo tiene el sujeto. Según Mead, el self no puede existir al margen de la sociedad, porque nace únicamente de la experiencia social del individuo. Niega la tesis freudiana de las pulsiones instintivas.
Esta experiencia social es un intercambio simbólico en el que a través del lenguaje las personas crean significados. Además, para entender las intenciones de los otros debemos tener la capacidad de imaginar la situación desde la perspectiva de ellos. En Sí, sí efecto, recuerdas, nuestra perdón, capacidad... perdón, aquí hago un paréntesis. ¿Sí recuerdas esta parte del ellos, del yo y del super yo? Sí. Ok, a eso va también referido, ¿sale? Ok. Muy bien. ¿Continuamos? Mm, En efecto, En efecto, en la vida social, los otros hacen la función de espejos en los que uno se mira y se forma una imagen de sí mismo. Charles Horton Cooley, contemporáneo de Mead, elaboró el concepto de Looking Glass Self, self-especular. Las personas se ven en sí mismas según cómo las ven otras personas. Así pues, nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos a través de otros implica que el self tiene dos componentes: el self sujeto, que emprende la acción al que él denominó yo, y el self objeto, que permite mirarnos a nosotros mismos para hacernos una imagen de nosotros mismos o autoevaluarnos, al que llamó mí. La interacción social es entonces un diálogo permanente entre el yo y el mí. El yo emprende la acción, pero no lo hace aleatoriamente, sino anticipando la reacción de los demás mediante la información que le transmite el mí, que es la conciencia o, en términos freudianos, el superego. entonces Gaby está haciendo una comparación y están contraponiéndose, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, él menciona mucho esta parte de la conciencia, que precisamente haciendo la comparación con Freud, es el superego, ¿ok? Bueno, continúo yo leyendo. Mead explica que el ser se desarrolla interactuando con los otros y aprendiendo a ponernos en su lugar. Empezamos imitando sin entender la intención de esas acciones porque no tenemos capacidad de usar símbolos. Mediante el juego, empezamos a manejar códigos simbólicos y a poner en el lugar de otros significativos en situaciones concretas, como por ejemplo cuando jugamos a papás y a mamás. Más adelante aprendemos juegos más complejos, juegos colectivos como por ejemplo el fútbol, que ya exigen ponerse en lugar de varios de manera coordinada. Nótese que cuando niños muy pequeños empiezan a jugar el fútbol, todos corren tras el balón. Solo cuando van madurando pueden hacerse una idea mental de la posición en el campo, tanto de sí mismo como de sus compañeros. Por último, se llega a una etapa en la que uno puede verse a sí mismo desde la perspectiva de otras muchas personas, conocidas o desconocidas, y en más de una única situación. O lo que es lo mismo, empezamos a reconocer los valores o normas y normas que son válidos para los demás y los incorporamos a nuestro self. Mead acuñó el término otro generalizado para referirse a las normas y valores culturales ampliamente aceptados que nos sirven de base para autoevaluarnos. Diego Grimildi Rey y María Eugenia Cárdenas de la Nuez. Pero el proceso de socialización no termina con la culminación de esta etapa. Continúa a lo largo de la vida y los individuos acumulando experiencias pueden ir al mismo tiempo reconfigurando su self. Fíjate que algo curioso, precisamente cuando lo estaba leyendo y ahorita me recordó esta parte, de que no siempre, recuerda que son teorías, ¿no? Y cada una nos va a ir marcando ciertas pautas, ciertas normas o ciertos aspectos según cada autor. Ahorita yo recordaba y creo que te va a dar, te va a dar risa también, porque en el momento de estar leyendo este ejemplo que pone el del fútbol, es muy cierto, ¿no? Yo como profesor he visto en mis alumnos cómo los más pequeños no tienen esa coordinación o no comprenden todavía el, el, las reglas de un juego de fútbol, ¿no? Todos van contra el balón y sé que la tengo que meter en aquella portería y todos chocan y todos se pegan, ¿no? Ahí van tras el balón. Según este autor, lo que menciona es que conforme se va creciendo, pues van adquiriendo esa habilidad para comprender
cuáles son las reglas, cuáles son las normas, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo que hacer, qué posición estoy jugando, etcétera. Bueno, desde mi perspectiva creo que yo nunca lo logré. Esa parte en mí no se desarrolló, según este autor, ¿no? ¿Por qué? Porque habemos muchos que igual empieza por el interés. Entonces, a algunos no nos interesa o no es muy significativo el hecho de jugar fútbol, ¿no? Entonces, no quiere decir que entonces esta teoría esté mal, sino que, como te repito, siempre son con base a la experiencia y con base a la observación de estos autores y que también tiene mucho que ver el aspecto cultural, el aspecto geográfico de los estudios que ellos fueron realizando, ¿ok? ¿Alguna duda, algún comentario, Gaby, hasta aquí? No, ninguna duda. ¿Cuál es tu opinión de estas tres teorías que hemos estado analizando, Gaby? Bien, pues como que ¿Te parecen todas, interesantes? ¿No lo son? Ajá, dime. sí, me parecen, bueno, me parecen muy interesantes, igual como el cambio de generación y todo eso, como lo mencionábamos, de que pues no se tomaron bueno, se toman en cuenta, pero pues han cambiado las cosas, ¿no? Ya no, el ser humano no vive en el mismo entorno y todo se va modificando, pero aún así pues tienen como datos muy específicos que siguen sucediendo, como por ejemplo ahorita lo de el fútbol. Sí, ¿no? Pues los niños no, cuando por ejemplo colorear, ¿no? Ellos rayan y hacen lo que quieren, pero no tienen la capacidad de entender que pues no debe salir de la raya o de ese mínimo de cosas. Sí, me Sí, parece. claro, y que lo estamos relacionando, ¿no? Ujú. Y que ahora comprendes, bueno, que si tú le pides a un grupo de niños que se compartan los colores, ¿tú crees que lo van a hacer? No. Y también No, como entender eso, ¿no? De que exacto. a veces Ajá. culpamos a las personas, de que, ay, no me entiendes o no haces lo que quiero, pero no, o sea, es la etapa en la que está y sí nos ayudan. Estas teorías, pues eso es a lo que nos ayudan. Y tener una mejor, pues, socialización. Claro, entonces en ese sentido, fíjate, también es interesante este estudio. Digo, yo desde el aspecto como pedagogo, como profesor, pues es importante que lo tengamos en cuenta por los ejemplos que acabamos de poner. Tú en este caso, en tu licenciatura, ¿por qué es interesante? Bueno, porque vas comprendiendo también el mercado y hacia las personas a las que va dirigido tu producto, ¿no? O lo que tú vayas a ofrecer. Es importante que conozcas, bueno, si es para un pequeño, fíjate los comerciales, quiero que hagas ese ejercicio, digo, no es tarea, pero que hagas ese ejercicio de análisis en la televisión de los comerciales para los juguetes para los niños. Si te das cuenta y lo analizamos, no salen varios niños jugando. Es una sola niña jugando con su Barbie o jugando con la muñeca o una sola niña o un solo niño, ¿no? Precisamente ¿por qué? Porque están tomando en cuenta todas estas teorías como modelo para poder ver a qué tipo de público se van refiriendo. Entonces, es interesante también hacer ese análisis cuando tengan la oportunidad de ver los comerciales en la televisión y analízalos. ¿A qué tipo de público están enfocados? Eh, con base a estas teorías, ¿cómo es el desarrollo de esos comerciales con base a esto que estamos estudiando? Creo que sería un buen ejercicio de análisis que hagas en casita. Fíjate que es algo bueno, le digo a mi esposa, no sé si es defecto o qué es lo que pasa, pero cuando uno estudia, ya hace este tipo de estudios, ya no ves los comerciales o ya no ves la televisión o ya no ves los acontecimientos a tu alrededor igual que los demás, ¿eh? Empiezas como a hacer ese análisis y eso es algo muy, muy bueno que te invito a que vayamos adquiriendo esa habilidad, ¿vale? Muy bien. Sí, muchas Entonces, gracias. entonces, como tarea, Gaby, quedamos el punto número 6 y el punto número 7, que es lo que vamos a analizar la siguiente clase. Velo leyendo así como lo hicimos ahorita y haz tus anotaciones. Al final, te digo, va a ser una evaluación escrita con algunas preguntas que van a ser de opción múltiple, solamente para comprobar que el aprendizaje lo hayas adquirido, ¿vale? Muy bien, Gaby, pues si no hay alguna pregunta, alguna sugerencia,
¿Algo que quieras mencionar? No, ninguna. Muchas No. gracias. Perfecto, Gaby. Pues espero que haya sido muy provechosa esta sesión y pues nos vemos el siguiente lunes, primero Dios. Perfecto, sí, muchas gracias. Vale, pues cuídate mucho. Gracias igual. Bye. Bye.